Dice Génesis capítulo 2, versículo 24 lo siguiente: por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Génesis 2, 24. Y miren, hermanos, en el Evangelio según San Juan, ahí en el capítulo 4, aparece una historia muy interesante, una historia de una mujer que nosotros conocemos como la samaritana. Aparece ahí en Juan capítulo 4. Y miren, algunas cuestiones o algunas características que podemos ver de esta mujer es que ella va al pozo de Jacob por agua sola. Ahora, esto ya es algo extraño, ¿no? No me dejarán mentir las hermanas que casi nunca pueden hacer nada solas. Siempre tienen que ir acompañadas de otra más, de otra mujer más. Ah, sí, son las mujeres. No se nieguen contra mí. No, yo no tengo la culpa. Sí, son las mujeres. Las mujeres generalmente se acompañan de otras mujeres. Aparte, este pozo quedaba como a media milla de distancia de su casa. Entonces, las mujeres regularmente iban juntas por el agua, porque ellas eran las encargadas de traer el agua para la familia. Entonces, esta mujer, algo que nos hace extraño es que ella va sola al pozo de Jacob a traer agua, que le quedaba como a media milla de distancia. Ahora, ella va a una hora en la que prácticamente nadie va a un pozo. Porque según la historia de Juan capítulo 4, ella va al pozo al mediodía. Al mediodía, en una zona desértica. ¿Quién va a un pozo al mediodía? O uno se levanta temprano, ¿verdad?, antes de que salga el sol, o uno ya va más tarde, ¿verdad? Pero pues si van a ocupar el agua del día, las mujeres tendrían que ir por el agua temprano. Sin embargo, esta mujer va cerca del mediodía, una hora en la que hace calor y no va a haber nadie más ahí en este pozo. Esto ya nos hace pensar que esta mujer está evitando a las personas. Esta mujer, por alguna razón, está evitando el contacto personal con alguien más. Y hermanos, la razón de esta separación social, aunque el texto no lo dice así, pero la razón de esta separación social, podemos nosotros inferir que se debe a lo que le dijo Jesús, porque ella tiene una plática con Jesús y en algún momento Jesús le dice: ¿sabes qué? Ve por tu esposo y tráelo para acá. ¿Y qué le dijo la mujer? Le dijo: ¿sabes qué? No tengo esposo, yo no tengo marido. Y Jesucristo le dice: ¿sabes qué? Tienes razón, es cierto, no me estás mintiendo, no tienes esposo, no tienes marido, porque 5 hombres has tenido o 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces Jesucristo le está diciendo: por lo menos me está diciendo la verdad, con el hombre con el que tú vives ahora no estás casado con él, pero si has estado casada anteriormente, 5 veces has estado tú casada. Hermanos, todos nosotros nacemos con una sed profunda. Y yo no me refiero a sed del agua, sino que me refiero a sed de amor, a ser conocidos, al deseo de pertenecer a alguien más y al deseo de tener intimidad con alguien más. Nacemos como seres humanos con el deseo de relacionarnos con los demás. Buscamos, en pocas palabras, buscamos ser amados, pero también buscamos amar. Es verdad que los hombres pocas veces vamos a reconocer esto, ¿no? Pero la indicación de que en realidad estamos haciendo esto o buscando o tenemos esta sed también de amar y de ser amados es el hecho de que estamos casados. Y una de las formas más fuertes en que esa sed se manifiesta es nuestro deseo de tener una relación personal con otra persona. Entonces, como seres humanos nacemos con esta necesidad o con este deseo de amar y de ser amados. Entonces, fíjense bien, la samaritana, esta mujer que aparece en Juan capítulo 4, ella había buscado una y otra vez buscar esta necesidad con una relación. Ahora, nosotros no sabemos, ni podemos nosotros argumentar las razones por las que ella había tenido ya 5 maridos. No lo sabemos. Algunos dicen que probablemente en aquella época, y es verdad, en aquella época el único que podía divorciarse era el varón. O sea, la mujer no se podía divorciar. Si ella quería divorciarse, ya no podía. El hombre es el que tenía que darle una carta de divorcio a la mujer. Y en la sociedad en la que estamos hablando en este momento, en esta época, generalmente los hombres daban muy fácilmente el divorcio. Por cualquier razón, ¿no? Que la mujer no podía tener hijos, que la mujer no sabía cocinar, que la mujer tenía una enfermedad, que la mujer tenía alguna deficiencia física, ¿no? Que no le gustaba al varón. Entonces, la divorciaba. Entonces, probablemente algunos de estos divorcios fueron por esa razón, ¿verdad? Simplemente por algún hombre que
por alguna razón muy simple, le dio una carta de divorcio a la mujer. Otra razón puede haber sido viudez, simplemente pues porque los hombres morían, ¿no? En una época en la que también los hombres morían por muchas guerras. Entonces no sabemos exactamente las razones por las cuales esta mujer tuvo 5 maridos, sin embargo lo tuvo. Pero veíamos que ella sigue sin encontrar lo que su alma anhelaba. Y ahora quizás para intentar algo diferente, se juntó con un hombre y ni siquiera se casó con él. Entonces, quizás ella está intentando algo distinto, ¿no? Dice, bueno, ya 5 maridos que he tenido, me he casado 5 veces y no ha funcionado. Quizás ahora simplemente me junto con él, esta cosa va a funcionar. Pero vemos que ella seguía teniendo sed, porque inclusive Jesucristo le dijo, el que beba el agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Y ella le dice, Señor, ¿dónde está esa agua? Dámela porque yo la quiero tener también. Entonces vemos que ella sigue teniendo esta necesidad, sigue teniendo esta sed. Y eso nos recuerda, hermanos, que como seres humanos, fíjense bien, buscamos amor y seguridad en el matrimonio. Ahora, no es malo, ¿eh? No es malo buscar el deseo de querer casarnos, jóvenes. No es malo desear casarse, ¿eh? Está muy bien. No te digo que te cases ya, John, ¿eh? No estoy diciendo eso. Pero te digo que no es malo. Mujeres también, señoritas, no es malo este deseo de querer casarse, porque de pronto sí ha habido algunos movimientos en los que básicamente se dice que el matrimonio está mal y que no deberían de buscar casarse. No, todo lo contrario. Porque la palabra de Dios claramente dice ahí en Génesis capítulo 2, 18, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Es verdad. Tenemos que ser honestos y tenemos que ser sinceros. No todos se van a casar y no todas se van a casar. Pero sí tendríamos que decir que lo ideal sería que todos los hombres y que todas las mujeres se casaran. Buscaran una pareja y tuvieran una relación estable. Hermanos, pero alejados de Dios, escúchenme bien lo que voy a decir. Alejados de Dios y del diseño de Dios, muchas veces nuestras relaciones se van a distorsionar o se van a frustrar. Alejados de Dios y de su diseño, alejados de los principios de la palabra de Dios, muchas veces nuestras relaciones, estamos hablando del matrimonio, nuestras relaciones se van a distorsionar y se van a frustrar. Yo por eso quiero dirigirme en este momento especialmente a los jóvenes, a los que tenemos aquí entre nosotros que no se han casado. Jóvenes, busquen hombres y mujeres cuya meta en la vida sea honrar a Dios. Busquen eso en su pareja. Porque si aquel hombre o si aquella mujer teme verdaderamente a Dios, te va a amar y te va a respetar hasta que la muerte lo separe. Hagan eso. Ahora fíjense bien lo que estoy diciendo, para que no me van a echar la culpa a mí después. Dije, busca una señorita o busca un joven que tema verdaderamente a Dios. Yo no estoy diciendo que venga a la iglesia, porque luego se van con la idea, no, pues igual la iglesia es cristiana o es cristiano. Pero yo lo sé porque en mi rancho pasaba eso, que los jóvenes llegaban y se hacían cristianos nada más por la señorita. Y una vez que se casaban, se las llevaban, se alejaban. Por eso te digo, busca un hombre, busca un joven, busca una señorita que tema verdaderamente a Dios. Cuando yo estaba de novio con mi esposa, bueno, cuando ella estaba conmigo, no sé cómo decirlo, pero yo recuerdo que algo que me atraía mucho de ella era que yo veía cómo se involucraba en las actividades de la iglesia, que la iglesia tenía misiones donde se hacían estudios bíblicos, se enseñaba a los niños, y ella se preparaba una lección, llevaba lonches, llevaba agua, cosas así. Pues ya ven que aquí hizo algo así, ¿no? Le gustaba mucho eso. Y yo decía, bueno, es una mujer temerosa de Dios. No es perfecta, pero es una mujer temerosa de Dios. Y yo dije, yo quiero algo así, ¿no? O sea, una mujer que me jale a mí a servir más a Dios. Que si yo le digo, quiero ir a la iglesia, no me va a decir, no, yo no voy a ir a la iglesia porque yo no soy cristiana, ¿no? Yo quiero alguien que tuviera la misma visión que yo tenía. Entonces busca, ¿verdad? Alguien que en realidad tema a Dios, no alguien que simplemente viene a la iglesia. Hermanos, hemos estado hablando acerca de este gran mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que yo quiero decirte a ti en esta tarde es que tu prójimo más cercano es tu esposo y es tu esposa. Ese es tu prójimo más cercano.
De hecho, es el prójimo del que no nos podemos separar. No lo podemos evitar. Cada noche va a estar ahí a nuestro lado. Entonces, es el prójimo del que nosotros no lo podemos evitar. Es más, fíjate bien, es el prójimo con quien hicimos un pacto voluntario. Hasta donde yo sé, aquí en la sociedad occidental, los matrimonios no se arreglan. Los matrimonios se dan voluntarios. Porque en la sociedad oriental de pronto sí los padres, ¿no? Como que los padres dicen, bueno, yo quiero que tu hija se case con mi hija, vamos a darles ahí unos animalitos y todo, y hacen los matrimonios, y a veces ellos ni se conocían. Pero en nuestra sociedad occidental, los matrimonios son voluntarios. Y tú hiciste un pacto con tu esposa, con tu esposo, voluntariamente. Nadie te obligó, o sí te obligaron. Entonces, es el prójimo a quien tú aceptaste voluntariamente. Y para ser buenos esposos y esposas, hermanos, para vivir nosotros matrimonios que honran a Dios, que se amen y que se respeten mutuamente, debemos de volver indiscutiblemente al diseño original. Debemos ir hacia atrás, hacia donde Dios tenía el plan original para el hombre y para la mujer que se unían en matrimonio. Tenemos que ir a Génesis, hermanos, para saber qué pasó. ¿Saben por qué? Porque hoy en día se ha distorsionado tanto el matrimonio, se le ha dejado de dar el valor que el matrimonio tiene. ¿Saben que hoy en día el número de la gente que se está casando ha disminuido en comparación con los que se juntan simplemente sin casarse? Porque la gente ya no le está dando al matrimonio el valor y lo sagrado que tiene. El matrimonio se ha distorsionado tanto en nuestros días. Según las estadísticas más recientes, hermanos, al menos aquí en Estados Unidos, hablando de los divorcios, fíjense bien, la mitad de los nuevos matrimonios terminan en divorcio. Estoy hablando aquí de Estados Unidos, en esta sociedad. La mitad de los nuevos matrimonios terminan en divorcio. Cuando esas personas se divorcian y luego se vuelven a casar, el 60% o más se vuelven a divorciar. A nivel mundial, las tasas de divorcio se duplicaron entre 1970 y entre el año 2000. Hermanos, y todo esto tiene consecuencias para la familia nuclear. Todo esto tiene consecuencias para la familia nuclear y por ende tiene consecuencias para la sociedad. Se ha documentado que los hijos de padres divorciados tienen un mayor riesgo de sufrir problemas emocionales, ansiedad, tristeza, agresividad. Yo no lo estoy inventando esto. Hay estudios que demuestran eso. Dificultades en la escuela, regresiones conductuales, alteraciones del sueño. Los hijos de padres divorciados tienen una mayor probabilidad de divorciarse también. ¿Es el ejemplo que recibieron de sus padres? Lo replican otra vez. Y luego con el divorcio viene lo que se llaman las familias monoparentales, donde muchas veces la mamá es la que se queda con los hijos y tiene que cumplir un doble rol en el hogar. Y entonces los hijos crecen sin una figura paterna, lo cual trae otra serie de problemas. Ahora, fíjense bien lo que voy a decir. El problema, hermanos, no es solamente el divorcio. Porque el divorcio en muchos casos es el resultado de relaciones que están rotas. El divorcio es la parte final, el resultado de relaciones que no se trabajaron en su momento. Fíjense las razones que han dado las personas para divorciarse. La primera razón, la principal, yo pensaba que era la infidelidad y no, Yo pensé, cuando comencé a hacer este estudio, pensé que la infidelidad matrimonial era la razón principal por la cual la gente se divorciaba. No, la razón principal es por una falta de compromiso de ambos. Que la mujer no ve en el hombre un compromiso en el matrimonio y que el hombre no ve en la mujer un compromiso en el matrimonio. Que estamos los dos en este pacto. Hay una separación emocional. Viven juntos, pero no están juntos. No se hablan, simplemente están ahí por los niños, o por el trabajo, o por la casa, qué sé yo. Pero en realidad no hay un compromiso en realidad del matrimonio. Esa es la razón principal de los divorcios. Aquí en Estados Unidos. La segunda razón, demasiados conflictos. Hay una mala comunicación, no se comunican las cosas, se están peleando todo el tiempo y en vez de arreglar la mala comunicación, en vez de decir, bueno, vamos a comunicarnos mejor, vamos a buscar maneras de cómo podemos decirnos las cosas sin ofendernos, mejor prefieren separarse. La tercera causa es la infidelidad matrimonial, obviamente.
Esto destruye la confianza de manera muy, muy fuerte en el matrimonio. Y luego para volver a ganar la confianza es muy difícil. Entonces, la tercera razón es eso, infidelidad. La cuarta razón, problemas financieros, mala administración. El hombre se mete en una deuda, afecta a toda la familia, o no sé, o no hay el dinero suficiente, hay mucha presión económica, y entonces viene el divorcio. Y la última, incompatibilidad, diferentes visiones de la vida. Él pensaba así, yo pensaba de esta otra manera, no podemos estar juntos. Cosas, por ejemplo, en este último caso, la incompatibilidad, cosas que se debieron haber visto antes del matrimonio. Porque cuando uno anda de novio es cuando uno tiene que ver para dónde va nuestra vida. Y si vamos en la misma dirección, entonces sí vamos a casarnos. Si no, no hay para qué intentarlo. Porque pensamos, tenemos visiones distintas. Por eso la palabra de Dios muchas veces nos enseña que no nos debemos unir en yugo desigual. Porque si los cristianos ya tenemos una perspectiva cristiana del reino de Dios y nos casamos con alguien que no tiene esa misma perspectiva, el matrimonio va a ser muy difícil, prácticamente imposible. Aunque suceden casos donde Dios redime el matrimonio. Hay ejemplos, claro, por supuesto que hay ejemplos de eso. No es absoluto. Pero sí debemos tener cuidado de que muchas veces la incompatibilidad es una razón para que se presenten los divorcios. Hermanos, esto nos recuerda que el matrimonio, fíjense bien, no se sostiene solamente con sentimientos. Siento bonito, por eso me quedo aquí en el matrimonio. El matrimonio no se sostiene con sentimientos, sino con una decisión diaria de amar al prójimo más cercano, como Dios me dice que lo ame. ¿Y quién es mi próximo más cercano? Mi esposo o mi esposa. Ese es mi próximo más cercano. En cierta ocasión, como de costumbre, los fariseos se acercaron con Jesús para tentarlo con una pregunta, porque ya saben cómo son los fariseos, les gustaba siempre andar tentando a Jesús. Y en cierta ocasión se juntaron y le dijeron a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? ¿Se le permite al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y ellos decían, porque así dice la ley de Moisés. La ley de Moisés dice que podemos darle una carta de divorcio a la mujer. Entonces, se le permite a la mujer, al hombre, perdón, divorciarse de la mujer por cualquier motivo. Y entonces Jesucristo les dijo lo siguiente. Dice, es verdad, Moisés les dio ese mandato. O sea, Moisés los dejó divorciarse. Pero Jesús dice esto, pero eso fue una concesión por la dureza de sus corazones. Entonces, el problema, estaba diciendo Jesús, el problema es el corazón. El problema es el corazón duro. Jesucristo dijo, al principio no fue así. ¿No han leído las Escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo varón y hombre. Y por esto, dice Jesús, y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y los dos serán una sola carne. Hermanos, cuando Jesucristo dijo, al principio no fue así, se refiere precisamente a cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ahí en el Génesis. Y luego los bendijo con el matrimonio, Génesis 2. Pero debido a la caída, la relación entre el hombre y la mujer quedó seriamente dañada. Ahí está el origen del conflicto. La desobediencia del hombre a los mandatos de Dios. Y por hombre me refiero al hombre y a la mujer. Y esto lo podemos encontrar bien documentado en la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Fíjense, hermanos, antes ellos, el varón y la mujer, según el texto, antes ellos no tenían vergüenza de verse completamente desnudos el uno al otro. Es verdad que en aquel momento no tenían ropa, pero también tenemos que pensar un poquito más allá. Ellos se veían tal y como eran, no había filtros entre ellos, no había máscaras, había pureza en sus intenciones, había pureza en su mente. No había entrado el pecado en la humanidad. Entonces el hombre y la mujer no tenían nada que esconder. Se veían el uno al otro y no sentían vergüenza. Pero una vez que pecaron, el hombre y la mujer comenzaron a cubrirse, se protegieron porque sintieron temor, sintieron vergüenza y sintieron culpa. Empezaron a usar máscaras el hombre y la mujer. De tal manera que ahora nosotros, generalmente cuando damos consejos a los que están de novios, que estoy viendo a John que está.
Generalmente les decimos, bueno, el noviazgo es una cosa y el matrimonio es otra cosa. Porque en el noviazgo uno siempre se enseña lo mejor, la cara bonita, ¿no? Pero ya en el matrimonio va a salir todo, va a salir todo. Además. Y por eso decimos, sepa bien el compromiso en el que se está metiendo. Porque usted está haciendo un pacto delante de Dios de amar a su mujer o de amar a su esposo hasta que la muerte los separe. Por eso antes de entrar al matrimonio siempre no hay que ser novio, del que no vio. Hay que ver, hay que ver. Hermanos, fíjense bien, el pastor Miguel Núñez dice que debido a que el hombre es más orgulloso, como hombres tenemos el ego más elevado que las mujeres, somos un poco más orgullosos, aunque yo sé que muchos van a decir que son las mujeres, pero piensen bien en esto. Hablando de cuestiones sentimentales o emocionales, el hombre es más orgulloso. El hombre va a decir, no siento. ¿Verdad? Los hombres así somos como... Yo siempre he dicho, mi esposa es la que me hace humano, porque yo soy bien seco. Digo, ella es la que me hace humano, me humaniza un poco. Los hombres somos así, ¿verdad? Casi como indolentes, como si no sintiéramos. En realidad sí sentimos. Nada más que nosotros nos protegemos, nos ponemos una máscara, ¿no? De que no. Yo no siento temor, no siento vergüenza, no siento miedo, no siento amor, yo no siento nada. Así somos los hombres, los verdaderos hombres. Bueno, el pastor Miguel Núñez dice que como el varón es más orgulloso para tratar con sus sentimientos, la disfunción o la distorsión del rol masculino en el matrimonio quedó mayormente distorsionada que el rol de la mujer. Porque como el hombre no acepta lo que está sintiendo, se protege y entonces de esa manera su rol como hombre en el hogar se distorsiona en mayor medida que el de la mujer. Entonces cuando el hombre quiere liderar, cuando el hombre quiere liderar desde el temor, se vuelve controlador y se vuelve posesivo. Porque tengo miedo de que alguien más le vaya a hablar a mi mujer. Entonces ahí le ando checando todo el tiempo, ¿dónde andas? Controlador, posesivo, por el temor. Cuando el hombre quiere liderar desde la vergüenza, se vuelve machista. ¿Qué van a decir de mí otros hombres si se dan cuenta que mi esposa no me hace caso? Cuando el hombre quiere liderar desde la culpa, se vuelve pasivo. O como decimos en nuestro pueblo, mandilón. Porque el hombre siente culpa por algo que pasó, y le entrega el liderazgo a la mujer. Pero de la misma manera, hermanos, también la caída afectó a la mujer. Y la mujer, en vez de aceptar su rol como ayuda idónea, surgió en ella el deseo de controlar a su marido. Entonces la caída afectó a los dos. La caída afectó el liderazgo del hombre, que quiere liderar a la mujer a través del temor, a través de la vergüenza, a través de la culpa que el hombre siente. Pero también afectó a la mujer, de tal manera que ella ya no se ve como la ayuda idónea del hombre, sino que ahora el deseo de ella es controlar a su marido. Y fíjense bien, la mujer no controla a su marido a través de la fuerza física, porque el fuerte es el hombre. La mujer controla a su marido desde la manipulación emocional. En eso la mujer es experta. Y yo estoy viendo a mi hija pequeña, Mi hijita pequeña ya está empezando allá a empezar allá a querer manipular emocionalmente. Hermanos, el pecado ha endurecido el corazón del hombre y de la mujer, de los dos. Ambos necesitamos el evangelio que nos dé un corazón de carne, que nos transforme, que ya no sea este corazón de piedra, para que nosotros podamos volver entonces al diseño original. Y nosotros tenemos la esperanza, tenemos la confianza de que lo que el pecado ha distorsionado, el evangelio lo puede restaurar. Tal vez pienses que no hay solución a tu problema. Tal vez pienses que no hay solución a tu relación dañada, rota, pero el evangelio puede sanar todas esas relaciones.
Pero lo primero es que tú sanes tu relación con Dios. Y luego después de esa relación con Dios, que ha sanado tu corazón, que te está dando un corazón de carne, comienzas a transformar todas tus otras relaciones. En especial, la que tienes con tu prójimo, del que no te puedes separar. Antes de entrar a Génesis 2:24, hermanos, quiero ver dos versículos. Hay en el mismo capítulo 2 que nos hablan acerca del rol del hombre y de la mujer. Yo creo que es bastante claro. Yo creo que si tú como hombre te puedes quedar con este versículo y luego tú como mujer te quedas en el otro versículo y te quedas con eso y lo piensas hoy en esta tarde, lo piensas en esta semana, yo me voy a dar por bien servido. Dice la palabra de Dios en Génesis 2:15. Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto, en el jardín del Edén, para que lo cultivara y para que lo custodiara. Fíjense bien aquí, hermanos. Dos palabras que aparecen ahí en Génesis 2:15, ¿verdad? El hombre tiene que cultivar y custodiar el jardín del Edén. Dice claramente el texto. Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín con dos razones. Cultivarlo y cuidarlo. El hombre es el responsable de cuidar del jardín de Dios y de todo lo que hay en él. Eso va a incluir a Eva, porque en ese momento todavía Eva no ha sido creada. Entonces el hombre es el responsable de cuidar el jardín y de cultivar el jardín. El hombre era el responsable de custodiar el jardín, protegerlo, cuidarlo. El hombre debería estar al pendiente de que no entrara ningún bicho raro. ¿Y quién entró? Entró la serpiente. Pero el responsable, el que Dios había puesto en el jardín para que lo custodiara, custodiarlo es darle seguridad, protegerlo, estar en guardia, eso es custodiar. El responsable, ¿quién era? El varón. El varón es el responsable de custodiar el jardín, de que no entre la serpiente. Sin embargo, entró la serpiente y la historia que sigue no la sabemos todos nosotros. De aquí, hermanos, entonces, nosotros podemos inferir que el papel del hombre es cuidar de su familia, pero no solamente preocuparse por su seguridad física, sino también de su seguridad espiritual. El hombre es el responsable de guiar espiritualmente a su mujer. El hombre es el responsable de custodiar que no entren bichos raros a la familia, demonios. Varón, hombre, macho, me dirijo a ti. Piensa en tu esposa como el jardín en el que Dios te ha plantado. Dios creó una mujer y te la dio. Esa es tu esposa. Y Dios te plantó en ese jardín y te ha dado la responsabilidad de cultivarlo y de cuidarlo. Cultiva su amor y guía a tu esposa espiritualmente. Como hombres, sobre todo como hombres hispanos, prácticamente se nos ha enseñado que la religión es cuestión de las mujeres. Sin embargo, delante de Dios, el responsable espiritual, el custodio de la familia, es el varón. Entonces tú como hombre tienes que cumplir, tienes que tomar tu función de ser el líder espiritual de tu hogar. Yo no estoy diciendo que en ocasiones no va a haber momentos en los que nos podamos sentir débiles espiritualmente y que sea nuestra mujer la que nos va a jalar, pero eso no debe ser la norma. ¿Me estoy dando a entender? Yo sé que hay momentos en los que todos tenemos bajones espirituales y de pronto la mujer nos puede animar, nos puede, vámonos adelante, levántate otra vez, vamos a la iglesia, vamos a leer la Biblia, vamos a orar. Yo lo entiendo eso. Pero eso no debe ser la norma. El que delante de Dios, el que tiene la responsabilidad de custodiar el jardín, es el varón. El hombre tiene que estar viendo por la educación también de sus hijos, espiritual. ¿Qué está entrando a la vida de tus hijos? ¿Qué dejas entrar? ¿Están entrando serpientes y demonios? ¿O estás cuidando, verdad, de tu hogar? ¿Qué ve tu mujer? ¿Qué ven tus hijos? Entonces el hombre es el responsable delante de Dios de cuidar. Ese es el rol del varón, ¿verdad? Cultivar y custodiar. Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea para él. Se está refiriendo a la mujer. Entonces la mujer fue creada para el varón como una ayuda idónea. Ahora fíjense bien, hermanos, porque a veces hay quienes piensan que como la mujer es ayuda,
Que como la mujer es ayuda para el varón, entonces eso significa que ella es inferior. Porque el que ayuda, pues es el siervo, ¿no? O el esclavo. Entonces podemos decir, no, como ella es la ayuda idónea, entonces ella es inferior al varón, ella es el esclavo o el sirviente del hombre. Pero fíjense, la palabra hebrea que se utiliza aquí para decir ayuda es la palabra eser y aparece 21 veces en el Antiguo Testamento. 21 veces aparece la palabra eser en el Antiguo Testamento y 18 de estas veces, ¿saben quién es el eser? Es Dios. Dios es el eser. Y yo no creo que ninguno de nosotros diga que Dios es inferior a nosotros. Cuando decimos Dios es mi ayudador, Él es mi refugio, no estamos pensando en que Dios, por ser mi ayudador, es mi sirviente o es mi esclavo. Fíjense bien, entonces de las 21 veces que aparece esta palabra, 18 veces se aplican a Dios como el ayudador. Entonces, ayudar no significa en ningún momento ser inferior. Más bien, el sentido va en uno que trabaja al lado del otro para llevar a cabo la labor que Dios le ha encomendado. Entonces, cuando hablamos de la ayuda idónea, cuando hablamos de la palabra simplemente ayuda, nos referimos a alguien que trabaja a mi lado para llevar a cabo la obra que Dios me ha encomendado. Pero no es inferior a mí, tampoco es más importante que yo, pero está a mi lado para cumplir lo que Dios me ha mandado. Y la palabra que traducimos nosotros como idónea, ayuda idónea, proviene de una raíz que significa opuesto a. O sea, en otras palabras, la mujer es la ayuda opuesta. Ahora, fíjense, entiéndeme bien, porque no estoy diciendo que significa que la mujer es la ayuda que se me opone. Eso no es. No es la ayuda que se me opone, sino la ayuda que me complementa. La ayuda que me complementa. ¿Es diferente al varón? Por supuesto, creo que todos podemos darnos cuenta de que el varón y la hembra son completamente diferentes, ¿no? Somos distintos. Entonces, la mujer es diferente al varón, en cierto sentido es opuesta, pero lo ayuda. Así que ahora me refiero a las varonas, mujeres, hembras. Piensa en tu esposo como el hombre a quien tienes que ayudar a cumplir con la labor que Dios le ha encomendado. Él es tu guía, Él es la cabeza y tú eres su ayuda idónea. Estos son los roles que Dios ha puesto en Génesis, en su palabra. Ambos tenemos que entender, tanto hombres como mujeres, que el máximo potencial se alcanza cuando los hombres y las mujeres se percatan de que cada género tiene dones, habilidades y llamados diferentes que se desarrollan mejor si se trabaja en equipo para ayudar al otro a tener éxito en aquello a lo cual el Señor nos ha mandado hacer. Somos complementarios, nos ayudamos el uno al otro, somos un equipo. No estamos luchando por el liderazgo. Vamos los dos en la misma dirección. Hermanos, una vez que hemos definido los roles del matrimonio, entonces ahora sí podemos hablar como tal del matrimonio. Y comienza el texto, Génesis 2:24, diciendo lo siguiente: por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. La primera palabra que vemos aquí dice dejará. El hombre dejará a su padre y a su madre. Hermanos, el texto comienza diciendo eso. Ahora, fíjense bien, hermanos, no significa que solamente es el varón el que se va a desprender de su núcleo familiar. No está diciendo eso. Obviamente está hablando del varón como cabeza del hogar, pero tampoco está diciendo, hermanos, quiero que me entiendan esto, tampoco está diciendo que una vez casados, los padres ya no importan. No, tampoco está diciendo eso. No está dirigido solamente al varón, ni tampoco está diciendo que una vez casados los padres ya no importan, sino más bien está diciendo aquí que ambos, tanto el varón como la mujer, abandonan el núcleo familiar original para ahora formar una nueva familia donde hay una unión que es inclusive más fuerte que la unión del padre con el hijo o del hijo con el padre. Está hablando de relaciones obviamente terrenales entre nosotros. Dejará el hombre y a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Abandonan el núcleo familiar en una unión que es más fuerte que la unión que se tiene con el papá o con la mamá. Porque ahora el hombre y la mujer van a ser uno. Con esto estoy diciendo, hermanos, a los hombres y a las mujeres, y a los que se van a casar después, que la prioridad del esposo es su esposa. Y a la esposa
Tu prioridad es tu esposo. No son tus hijos, no es tu trabajo, no son los amigos, no son los padres, no son los hermanos. Ahora, yo no estoy diciendo que, otra vez, no estoy diciendo que no estés con tus papás, no estoy diciendo que no pases tiempo con tus amigos, no estoy diciendo que no pases tiempo con tus hermanos, yo no estoy diciendo eso. Estoy hablando de la prioridad. Tu prójimo más cercano. Tu prioridad como esposo y como esposa es tu marido o tu esposa. En otra ocasión vamos a hablar acerca de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, pero la prioridad por ahora es tu cónyuge. Esa es tu prioridad. Hermanos, muchos matrimonios tienen problemas porque no han sabido cortar la dependencia emocional con los padres. Y eso también les digo, quizás a los que, porque veo también muchos hijos aquí, ¿verdad? A los que próximamente van a ser suegros y suegras. Cuando llegue el momento en que tus hijos se casen, dales su espacio al nuevo matrimonio. Es lo sano. Es lo que tienes que hacer. ¿Qué se quiere hacer? A veces algunos matrimonios luchan y batallan porque se quiere hacer lo que quieren los padres, no lo que el nuevo matrimonio desea. Pero el texto es claro, hermanos. No son 3 o 4 los que se vuelven uno. Son 2. Son 2 los que se vuelven uno, ¿verdad? Un hombre y una mujer que decidieron unirse en matrimonio. Entonces lo primero que vemos aquí es cortar esa dependencia emocional. Honra a tu padre y a tu madre, por supuesto que sí. Pero tu prioridad como esposo es tu esposa y esposa, tu prioridad es tu esposo. Por encima inclusive de los hijos. Los hijos son importantes, por supuesto también. Pero la prioridad son el hombre y la mujer. Y número 2, nos dice aquí, y se unirá a su mujer, lo que sigue diciendo el texto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Ahora, esta palabra unirá, fíjense, es como, no sé si ustedes conocen la cola loca, pega de locura. ¿Han escuchado esa cola loca, pega de locura? Un tipo de pegamento, ¿no? Que es muy común en México, yo creo que también aquí en algunos lugares. Crazy glue, dice el hermano, para los que no entienden el español. Entonces, ese tipo de pegamento se te une y es muy difícil separarlo. Es el sentido de esta palabra. Cuando dice el hombre se unirá a sus mujeres, se unen fuertemente, se adhieren, se aferran el uno al otro, que es prácticamente imposible separarlos. Hay una unidad física, hay una unidad emocional, hay una unidad espiritual, hay una unidad legal. Y es tan fuerte esta unión, es tan fuerte este aferramiento el uno al otro, como el pegamento, que una vez que se seca, se puede separar, pero si se separa, se dañan las partes. Porque el propósito original del matrimonio era que fueran una sola carne para siempre. Ahora no estoy hablando que Dios no pueda redimir, divorciados, yo no estoy diciendo nada de eso. Todo eso Dios lo puede hacer, por supuesto que sí. Estoy hablando desde que entramos al matrimonio, ¿en qué perspectiva estamos entrando al matrimonio? El propósito original de Dios es que los matrimonios no se estén separando, no se divorcien. Que hagamos un pacto con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa, que nos comprometamos a sacar adelante ese matrimonio. Porque hay diferencias, claramente hay diferencias. Claramente hay diferencias. Hermanos, sigue diciendo el texto, y serán una sola carne. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se unirá a su mujer, hermanos, y serán una sola carne. Para poder llegar a uno solo, en primer lugar, tienen que existir ajustes. Hay una transición porque antes éramos uno solo y ahora somos 2. Entonces tiene que haber ajustes, hay una interdependencia. El casado ya no vive para sí, la casada ya no vive para sí. Y muchas veces, hermanos, en estos ajustes hay dolor por nuestro ego, porque nadie quiere ceder, porque yo no quiero dejar de ser lo que soy. Y hay este dolor, ¿verdad? Porque nos cuesta dejar de ser individualistas para dar paso entonces a una relación. Todo matrimonio saludable reconoce que deben existir ajustes, áreas en las que se debe ceder por el bien del matrimonio. Pero ¿saben qué, hermanos? También, yo digo esto, no hay lugar debajo del cielo en el que se pueda y se deba ser más transparente, vulnerable
y a la vez hallar gracia que dentro del matrimonio. Debería ser el lugar donde hay más gracia delante del matrimonio, dentro del matrimonio, donde uno puede ser más honesto, más transparente, donde el hombre y la mujer se puedan abrir el uno al otro completamente y ser como son, sin temor a ser juzgados por el otro, sino más bien comprendidos. Entonces, para llegar a ser uno solo deben existir ajustes. Número dos, para llegar a ser uno solo debe existir la gracia dentro del matrimonio. Ya les dije yo, ¿verdad? Con uno de novio, pues todo es perfecto. Pero ya cuando uno se casa, comienzan a salir todos los defectos, ¿verdad? Y saben qué, hermanos, las relaciones no solamente nos revelan los defectos del otro, las relaciones también nos muestran nuestros propios defectos. Ya les platiqué quizás esto en alguna ocasión. Yo no sabía qué tan egoísta era hasta que me casé. Según yo era muy dadivoso, según yo era muy generoso, según yo era muy bueno. Pero una vez que me casé, en que tuve que compartir mi alimento con mi esposa, que mi salario ya no se gastaba nada más en mí, ahora tenía que poner para el baby. Ahí me di cuenta que dije, soy egoísta, soy egoísta. Y a veces me lo decía mi esposa, ¿verdad? Pero yo también me fui dando cuenta. Entonces, en las relaciones se van mostrando nuestros defectos. Todos estos defectos, el Señor los puede trabajar, pero tenemos que reconocerlos. Tenemos que trabajar en ello. Por eso es que dentro del matrimonio debe existir la gracia, porque van a salir los errores del otro, ¿eh? Van a salir muchos errores del otro. Tú tienes que obrar con gracia con aquella persona. Para que cualquier relación pueda funcionar también, hermanos, debe existir la predisposición, fíjense bien, a perdonar. O sea, desde antes, ¿sabes qué? Si te vas a meter al matrimonio, una de las primeras cosas que tienes que saber es, ¿estás dispuesto a perdonar? Porque si no estás dispuesto a perdonar, entonces no te metas en el matrimonio. ¿Sabes? Cuando Jesucristo, dice la palabra de Dios, que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué valor teníamos nosotros para Dios? ¿Éramos perfectos? Por supuesto que no. ¿Santos? Por supuesto que no. Entonces Dios sabía de antemano que nosotros somos pecadores y aún así envió a Cristo a morir por nosotros. Él sabía, en otras palabras, que una vez que viniera Jesucristo nos iba a tener que perdonar de toda nuestra maldad. Entró en una relación desde antes dispuesto a perdonar. Entonces, hermanos, cuando se es consciente de los defectos propios y de la misma forma en que Cristo nos ha perdonado, entonces también nosotros damos el perdón. Y ya para terminar, hermanos, para llegar a ser uno solo, también se debe de reconocer el valor del otro. Para que llegar a ser uno solo, la mujer debe valorar al varón y el varón debe valorar a la mujer. Solamente se es posible llegar a ser uno solo si se valora al otro tanto como sacrificarse por ella o por él, a fin de que pueda desarrollarse plenamente. Recordemos que la unión entre el esposo y la esposa cristianos representa la unidad de Cristo con su iglesia. Y Cristo se despojó de su posición a fin de que nosotros pudiéramos alcanzar vida. En otras palabras, Jesucristo nos valoró. Y podríamos preguntarnos qué valor podríamos tener para Dios. Pues seguramente nosotros pensaríamos que ninguno. Pero la palabra de Dios es clara, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito por nosotros. Varón y hembra, tu prójimo más importante es tu esposo, tu esposa. Es la relación que tú debes de cuidar más, por encima de cualquier otra relación. Trabaja con tu paciencia, trabaja en tu servicio, trabaja en tu sacrificio. Hombre, lidera con amor y mujer, sé la ayuda idónea de tu esposo. Lo que encontramos, hermanos, en la palabra de Dios. Nuestro prójimo más importante es nuestro esposo o nuestra esposa.